Oye, tenemos lista a Lucía Damer, que se une a la conversación. Hola, Lucía. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, acá gracias. estamos. Nosotros estamos bien, pero un poco complicados con todas las cosas que están sucediendo, ¿no? Cómo han aumentado los casos, etcétera. Y tú apareciste hoy día en un artículo del diario La Tercera, donde hablan un poco de la situación del narcotráfico y que para las personas que viven en las comunas que hoy están en cuarentena, ¿no es cierto?, es quizá una de las situaciones más complicadas, ¿no? Siempre lo ha sido en lo que pasa con el narcotráfico en ciertas comunas de la capital, Lucía. Bienvenida al Matinal de los que son. No, muchas gracias. Perdón que me demoré, pero como me clonaron la tarjeta, otra cosa que está sucediendo mucho. No te puedo estar creer. revisando. Sí, bueno, cosas que suceden en estas épocas de cuarentena. No, a ver, con relación a lo que ustedes plantean. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo más... Es así. Bueno, sí, es verdad. A ver, con relación al tema de las organizaciones criminales, una de las cosas más importantes que estamos mirando que pasa en Milán, en el sur de Italia, que está pasando en Centroamérica, que está pasando en Brasil, en México, ahora que, digamos, el foco se ha concentrado en esta zona del mundo, es que las criminales están ganando espacio. ¿Por qué ganan espacio? Porque tienen plata. Tienen mucha plata, generalmente dentro, digamos, debajo del colchón, guardada en el jardín, en algún lugar tienen dinero, y eso ha generado mayor capacidad de controlar territorios. Los ejemplos de organizaciones criminales que están efectivamente entregando comida. En Brasil, una de las organizaciones criminales llamó a la cuarentena. Entonces estamos viendo un movimiento ahí donde el narcotráfico juega un rol. Y en el marco de eso, si lo vinculamos al caso nacional, ¿cierto?, donde uno empieza a mirar que han aumentado algunos delitos violentos, que hay unas situaciones de tensión en algunos territorios, es sin duda muy preocupante, y hay que empezar a reconocer que, como ustedes decían hace un segundo atrás, el Estado a veces está un poco ausente en algunos territorios, en algunos casos completamente ausente, y cuando el Estado no es, otros van a ganar ese espacio. Entonces no solamente es un problema de drogas, es un problema de armas, e incrementalmente me temo que vamos a empezar a ver organizaciones criminales que se dediquen a financiar a aquellos que no tienen acceso a los bancos, pero que finalmente lo que hacen es los terminan engañando. Qué fuerte con eso. Niveles, digamos, usureros, ¿cierto? Claro. Ya se conocen algunos casos acá, pero en definitiva, lo que yo decía en La Tercera es que hay que hacer un esfuerzo en no pensar que la única solución para esto es la solución policial. Porque a medida que aumenta la presión económica, hay mucha gente que abandonará el colegio, hay mucha gente que tiene ya problemas de consumo problemático, y ahí se va consolidando, digamos, un espacio muy fuerte de gente que podría terminar en el mundo de la informalidad y ilegalidad. Mauricio, ¿tú tienes una pregunta? Sí, Lucía, preguntarte un par de cosas. Uno, si es que ya es posible sacar un cálculo respecto a una pregunta mayor, si es que el narcotráfico ha encontrado un mejor escenario en esta situación de confinamiento, de pandemia o de cuarentena en algunas comunas para que su operación, por así decirlo, se vea beneficiada, si eso ya es comprobable, si eso ya es real. Y lo segundo, ¿cuál es el pronóstico para lo que venga después? Porque, comillas, terminado este escenario, que un poco lo que entendí estabas diciendo tú, se viene la recesión, se viene la pobreza, se viene el hambre, se viene la necesidad urgente, sobre todo las zonas que ya bien sabemos son siempre las más afectadas, y ese también es un súper, comillas, buen escenario para que muchos crucen el charco de la legalidad, ¿no?, y se metan a trabajar con los narcos, digamos, ¿no? Entonces, esas dos preguntas. ¿Se ha beneficiado la operación de narcotráfico? Y segundo, ¿cuál es el escenario para después cuando sea la pandemia, sino que el hambre lo que nos esté azotando? Bueno, el narcotráfico es una industria, como la industria que vende papel higiénico, menos coludida a veces, sí, pero es una industria al fin y al cabo. Claro. Y eso hace que el hecho que la gente no pueda salir de la casa genere una tensión muy fuerte, ¿no? Porque tienen que vender y los niveles de venta efectivamente se ven impactados sobre esto. Sin embargo, la gran mayoría de gente que consume porque tiene problemas de consumo, digamos, de salud,
y por ende lo que uno ve en otros países, porque acá en Chile yo no he visto datos todavía, en otros países se ve que la venta de droga lo que hizo fue se diversificó, se masificó por otras vías, delivery de droga, Uber droga, digamos, hay un montón de otros mecanismos por los cuales aquellos que están en una situación de dependencia llegan a la droga. En algunos países dicen que la droga ha aumentado de precio, especialmente la cocaína. Habría que mirar qué pasa acá, pero no creo que seamos una excepción en el planeta, ¿cierto? El otro problema que tenemos es que aquellos que están en los territorios más vulnerados, donde se vendía, digamos, pelillo en la gente puede estar recurriendo a la violencia para conseguir dinero. Porque también tenemos diversos niveles de los adictos, ¿cierto? De los consumidores problemáticos. El consumidor problemático más pobre, más vulnerable, el que no consume cocaína, sino que consume pasta base, ese consumidor problemático va a tener una vinculación con la violencia mucho mayor, porque o le va a robar a los familiares o va a buscar algún mecanismo para conseguir droga. Dicho sea de paso, obviamente los narcotraficantes, así como todos nosotros, estamos muy preocupados de enfermarnos y morir. Entonces, en muchos países lo que uno ve es una cierta retracción. Es muy interesante, en 2 segundos se los explico lo que ha pasado en Centroamérica, que las maras se han retirado, ¿cierto? Y tienen pavor porque saben que si los toman detenidos van a ser los últimos en la fila de entrar a ser tratados en el hospital, por los tatuajes, Entonces está la sensación, por lo menos en las reuniones que nosotros tenemos con los especialistas de allá, que están como al aguaite de asegurar que no haya una batalla, porque no quieren quedarse sin cobertura de salud. Ahora, post pandemia, yo creo que es post pandemia en el sentido de post ultra crisis, porque creo que la pandemia va a seguir por un rato largo hasta que no tengamos vacuna. Ahí es donde se instala, Mauricio, este escenario que tú estabas planteando, ¿no? Que es un escenario donde la economía empieza a estrangular a algunas personas, donde se empiezan a instalar estos factores que son los factores de la delincuencia, ¿no? El abandono escolar. ¿Cuántos jóvenes que están en colegios que no tuvieron online o que el online es pésimo, efectivamente van a decir, o que tienen que salir a trabajar porque los papás perdieron el trabajo, van a tener que salir a trabajar con pocas herramientas laborales y educacionales, no van a terminar en estos espacios? ¿O cuánta gente no se va? La ansiedad que estamos viviendo todos, no todo el mundo la puede matar trabajando o teletrabajando. Hay mucha gente que la ansiedad la va a terminar matando consumiendo opioides, consumiendo medicamentos, consumiendo alcohol y drogas. Entonces, el escenario es un escenario que requiere política social urgente. Requerimos política que se asegure que cuando volvamos al colegio, virtual o como sea, tengamos un equipo de gente que vaya a buscar a los cabros de tercero, segundo, primero, medio, y nos aseguremos que no se vayan para la casa. Porque ese es este ejército de reserva, ¿cierto? Que además al mundo del narcotráfico no le importa mucho porque son cientos de miles, entonces muere uno, llega el otro, va uno a la cárcel, llega otro. Ahí es donde tenemos que enfocar, y lo que tratábamos de decir es, ok, sí, se requiere inteligencia policial, etcétera, pero este es el momento también de reconocer esos desafíos, fortalecer los gobiernos locales y tratar de impactar en esa población, no solamente por un problema obviamente de criminalidad, sino por un problema también de calidad de vida, ¿no? Claro. Sí, ¿sabes qué? A mí 2 cosas. Uno, estuve leyendo también que algunas maras en Guatemala, que es un país donde hay más maras, se habían puesto como el objetivo de hacer que la gente se quedara en sus casas. Entonces salen y golpean a aquellos que van a comprar, por ejemplo, que salen y no tienen una justificación, golpean, sí, las maras. y golpean la Mara 69, sí, la Mara no sé cuánto, que son números de barrios. La 18. No, me refiero en Centroamérica. Que las Maras. Está inspirada en el barrio 18. Ok. Y golpean a las personas que no son capaces de justificar por qué salieron, o sea, haciendo una especie de policía para que la gente se quede en sus casas haciendo una labor. Y lo otro que me preocupa, lo que dice Lucía en Chile, volviendo a Chile, es que esas políticas que tú nos presentas como algo que debiera ser están lejos, porque si uno lo piensa ahora,
¿A dónde se cambió el foco? El foco de combate a la delincuencia hace rato que ya está fuera de... No está tan fuerte, digamos, porque está en el tema de la pandemia, el control de la gente. O sea, las policías incluso están como abocadas a la pandemia y hoy día eso está como... Ahora, claro, cuando baja, o sea, cuando hay pandemia también debería bajar la delincuencia, cosa que no ha pasado. Entonces... con esta, y ahí va la pregunta, con esta... Pero en algunos barrios solamente, en los barrios más... hay otros barrios que están en la indefensión misma, como San Miguel, ponte tú. En San Miguel están embarrados, no podéis salir de noche. Eso te iba a decir yo, acá hay una contradicción entre... Yo como policía me aboco a controlar la pandemia de alguna manera y suelto un poco lo que es mi función primordial, que es la control de la delincuencia, antes y después, digamos, preventiva y posterior. Y eso hace que ahora, por eso que tengamos, no sé, que los delincuentes a la larga también estén un poquito más relajados para delinquir, ¿o estoy equivocado? No, a ver, es difícil saber porque ya sabemos que como no hay tanta transparencia en los datos, efectivamente uno tiende a tener dudas, ¿no? El gobierno inicialmente dijo que había bajado el delito, después cuando empezamos a discutirles que en realidad, claro, en promedio, siempre ya sabemos en Chile, en promedio somos todos de clase media alta, pero cuando sacamos a los más ricos, en realidad no. Lo mismo pasa con el tema delictual, y lo que ha pasado con el tema delictual, yo creo que hay dos fenómenos muy importantes, Daniel. Uno es que efectivamente en los lugares donde hay cuarentena bajan las denuncias, ¿cierto? Porque, bueno, la gente tiene que estar encerrada, etcétera. Es muy difícil ir a robar hoy día a ciertos lugares porque te van a identificar rápidamente, pero se ha trasladado muy fuertemente a los lugares donde no hay cuarentena, donde hay mucho menos servicio policial, etcétera. Pero además de ese traslado hay una subida en la espiral de la violencia, y lo ven en los diarios, lo ven en las noticias, que aparecen estos robos ya con armas, ¿cierto? Estas balaceras para robar un vehículo, y eso puede estar disparado porque hay gente que necesita el dinero. También, como les decía hace un rato atrás, porque el microtráfico del menudeo en las esquinas ha decaído y por ende se tienen que hacer de algún tipo de forma de dinero. Pero lo importante acá, como siempre, es pensar en las políticas públicas que van a ayudar a que este fenómeno no se fortalezca. Y ahí tengo la impresión que como país, más que como gobierno, como país necesitamos pensar en una policía que por supuesto tiene que estar atenta a la cuarentena, porque también, seamos serios, la mayoría de la gente pareciera que no le ha tomado el peso. Yo creo que recién ahora vamos a empezar a tomarle el peso cuando empecemos a ver a la gente que fallece, ¿cierto? Las bolsas con personas fallecidas. Pero es increíble cómo igual han habido fiestas en los lugares sin cuarentena por el Día de la Madre. Digo, eso es todo otro capítulo. Pero además de hacer esa pega, digamos, la policía también tiene que mantener su presencia en los territorios donde ya sabíamos que había problemas de presencia en narcotráfico. ¿Qué justifica que haya fuegos artificiales en algunos territorios? La no presencia policial. Exacto. Y como todo en la vida, cuando hay un vacío, alguien lo llena, y ese vacío, que es el vacío del Estado, lo terminan llenando las organizaciones criminales. Si a los pequeños comerciantes, a los que venden en la esquina, a los que efectivamente se están quedando en situaciones casi de hambruna, no les dan una oportunidad de acceder a algún tipo de préstamo o algo, son los prestamistas informales. Eso y lo que hemos visto es un peligro, es una usura, pero además aumenta también los niveles de violencia. Entonces ahí yo sí creo que los alcaldes tienen un rol que jugar importante. Y como ustedes decían, este es un tema que tenemos que ir viendo permanentemente, ¿no? Que genera la diseña gente, no viven en esos territorios, los conoce. Entonces obviamente estamos todos enfocados en el online, la clase, un montón de otras cosas, pero ahí donde está el meollo, el centro de la vulnerabilidad, que son estos territorios, me preocupa que la única solución sea la policía. Miguel González dice, aquí en México los carteles del narco más importantes como el Chapo llevan cajas de mercadería a lugares más pobres con sus logos.
Y, Así es. Sí, po. Y Carlos dice que manden ¿Qué a pasa? los boinas negras y fuerzas especiales a pararse con los narcos y no con los vendedores de lechugas. No, mejor que no. ¿Qué piensas tú, Lucía, de Mejor que no. lo de las boinas negras en las calles? ¿Cuál es Sí, eso es. tu punto Quiero de saber vista lo que piensas tú. Oye. respecto de eso? A ver, en definitiva, a mí me parece que la militarización de la política de seguridad pública es una súper mala Vale. Eso iniciativa. lo has dicho antes, ¿ah? pero estamos hablando de boinas negras, ahora es peor. Sí, no, peor. Pero yo creo que acá sí hay que hacer un punto, ¿no? Porque estamos en una situación donde el gobierno pide a la gente que se quede en la calle y resulta que la gente sale a la calle, o sea, poniendo en riesgo a otra gente, ¿no? Sí. Y evidentemente la policía no está dando abasto ni acá, ni en París, ni en Irán, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Está dando abasto porque además los policías también se están enfermando. Felizmente que yo no tengo los datos acá, pero en muchos países los policías están renunciando, no asistiendo o tirando licencias médicas porque también están preocupados de sus propias familias. Entonces yo sí creo que hay espacios donde uno podría decir que haya un apoyo militar para el tema de la cuarentena. En la noche, a mí me sorprende, por ejemplo, todavía me sigue sorprendiendo las carreras de vehículos que hay en el Costanera Norte, que todas las noches se siente cómo van y vienen los vehículos de un lado al otro y uno dice, bueno, ¿quién está revisando? Porque eso no es solamente un loco del vehículo que decidió correr, ¿no? Sino que hay una organización atrás. Entonces, tiene que haber presencia, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a que sin presencia no nos autolimitamos. Pero, De Lucía, ahí a cruzar el Rubicón, que es decir, ya, los boinas negras o los militares van a hacer prevención del delito, eso me parece extremadamente preocupante. Pero Lucía, lo que tú mencionas, estas carreras clandestinas en Costanera Norte, que se escuchan desde hace años, convengamos, todos los jueves de la noche, Así son un es. clásico, también revelan otra cosa, que es el clasismo con que se enfrenta el no respeto a la autoridad, a la instrucción pública, digamos, ¿no? Cuando eso pasa en otras partes de Santiago, a veces se le cae con mucha fuerza, pero cuando pasa en el barrio alto, y sabemos que un tirón de oreja y para la casa, digamos, algunos se burlaban esa noche en que llegaron a cortar la costanera, la carretera, la cortaron la autopista, en esta carrera que había en plena ya situación de pandemia, habían videos de chiquillos que mostraban el parte policial y se mataban de risa, básicamente lo rompían en cámara, insultaban a los carabineros y uno no veía ahí que existiera ninguna reacción más o menos acorde de parte de la autoridad, al contrario, era un poco como ok, y muchos de ellos hijos de gente, no sé, con dinero, un poco bueno, ok, ya está, es parte de lo que hay que hacer. A mí igual eso me parece complejo, ese clasismo que también instalado, no te he escuchado hablar de eso, me gustaría saber qué piensas tú. Sí. No, bueno, por supuesto, o sea, uno de los grandes problemas, que no digo el problema, pero uno de los elementos de octubre 18 es la frustración que tiene un porcentaje importante de la ciudadanía que siente que el control policial está concentrado en ellos, que la justicia no es una justicia igual para todos, que si uno roba un celular se va preso, pero hay gente que se robó millones y toma clases de ética. Digo, todo eso del sistema de justicia criminal, visto como de clase A y de clase Z, es muy malo. Y por eso justamente ponía este ejemplo, Mauricio, porque en el fondo estamos permanentemente mirando a la señora que vende lechuga en la esquina, que está sabiendo vender lechuga no porque precisamente sea su opción de vida, sino porque es la única forma de darle comer a sus hijos. Pero por otro lado hay gente que está infringiendo la ley, pero supuestamente el Costanera Norte, como es privado, no sé, la policía no puede hacer nada, hay como una discusión ahí. Entonces, una de las cosas que tenemos que avanzar como país es asegurarnos que todos recibamos el mismo buen trato, no el mismo maltrato, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que evidentemente la policía tiene que reformarse, volvemos a lo que hablábamos la vez pasada, Sí. pero en este caso específico, el tema de la presión criminal, ¿Se le está yendo el audio a Lucía? narcotraficantes, Ujú. no sé si me escuchan. Al Se final, cortó un poco. sí, al final se anduvo cortando Ah. un poquito, hacia el final. Sí, también es mi BTR, que tampoco funciona bien. El mío tampoco, no te preocupes, por eso estoy aquí. Sí, bueno, les decía que hay que tener mucho cuidado con la presencia de organizaciones criminales, porque ahí donde hay organizaciones criminales hay cientos de vecinos que no están vinculados con la organización criminal, que están secuestrados por el Estado y la presencia de la organización criminal.
Sí, hay que tener... Totalmente cierto, Lucía, creo que Oye, es súper importante lo que aclarar una estuvimos conversando ahora. Es que ya nos quedan 2 minutos, querido Dani. No, breve. Breve. Carabineros puede intervenir en la Costanera Norte, son licitadas, pero son bienes nacionales de uso público igual. Solamente la administración está licitada a un privado, por lo tanto Carabineros perfectamente puede pero por si no debería Carabineros, porque está en sus facultades. Esto no puede, debe. Sí, exacto. está licitada la administración, pero es un bien nacional de uso público. Claro. Así que perfectamente pueden ir a controlar ahí. Así es, pero ahí, Daniel, hay una tarea para los abogados. Sí. Porque en el fondo están los sensores de velocidad, pero yo cada vez que voy ahí a la velocidad máxima voy en retroceso porque me pasan todos volando directamente y nadie les pone un parte. Y está la inteligencia artificial para ponerles el parte y sin pero embargo no pareciera que nuevamente nadie lo hace. Entonces por eso que creo que hay un nivel ahí como un espacio gris. Totalmente. Hay una zona gris. Bueno, hay zonas grises en muchas partes. Oye, mañana tenemos harta pega que hacer Mauricio Jürgensen, porque hoy día Interferencia publicó unos datos como un mapa, que supuestamente sería el mapa que tiene escondido Mañalich, por decirlo de alguna manera, de dónde están los contagios, pero también parece que hay un tema ahí con haber revelado datos que no estarían... que la gente no dio permiso para que se publicara eso, así que vamos a tener que verlo con mucha detención, vamos a mirarlo con mucha detención para conversarlo mañana en nuestro laboratorio de medios. Nosotros comenzamos entonces a despedir el programa del día de hoy. Muchas gracias, Lucía Dammert, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, que vaya bien. Daniel Stingo, Mauricio Jürgensen y quien les habla, también nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana, de lunes a domingo. Vote por Daniel Stingo. Nosotros nos vamos con música aquí en la radio Sach. ¿Con qué nos vamos, Pedro? La Chinita y yo del Cruce. Con eso nos estamos despidiendo. Hasta mañana en las redes sociales y en la televisión también. Un abrazo para todos. Chau, chau.